Sí, las 8:37 y recibimos con muchísimo gusto al doctor Francisco Valdés Pérez Gasga y bueno, también darle la bienvenida a Juan después de su regreso de vacaciones. Gracias. Bienvenido, Juan. Y bueno, Francisco, ¿qué nos traes para hoy? Fíjate que una reflexión de dónde estamos parados, una reflexión nacida desde pensar en dónde nací yo y en dónde vivo yo. Hasta la mitad del siglo XX hubo aquí grandes humedales que le dieron nombre a esta región, ubicada en el corazón seco y caliente del vasto desierto chihuahuense, La Laguna. Un desierto inundado estacionalmente por los dos ríos más grandes de México que nunca llegan al mar, el Nazas y el Agua Naval. La Laguna de Mairán, la Vega de San Pedro, la Laguna de Viesca, la Vega del Caracol, la Laguna del Caimán, la Vega de Marrufo, son paisajes olvidados. En los 50 del pasado siglo, este Okavango norteamericano desapareció frente a nuestros ojos. Tras más de 70 años de presas, desviaciones, canales revestidos y un ataque feroz contra los acuíferos, ya no tenemos lagunas. Aún tenemos dos ríos que reviven de vez en vez y un acuífero que se encoge con niveles crecientes de arsénico, flúor y otros venenos. Bebemos el agua que cayó hace milenios en la distante sierra. El origen de nuestros apuros no es un misterio. La laguna es el centro productor de lácteos más grande de México. Somos un desierto que exporta agua en forma de leche y queso y yogurt. Somos una comunidad de mineros del agua, cavando rápidamente dinero y acercándonos igual de rápido a nuestra propia perdición. Mineros del agua para regar la alfalfa que comerán las vacas que producirán la leche. Pero lentamente recordamos que fue el agua lo que nos trajo aquí, que sin agua no hubiéramos llegado y no podríamos llegar más lejos. Lentamente, algunos nos damos cuenta que nos quedan los ríos y algunos humedales menguantes pero maravillosos, hogar de aguilillas de cola roja, de capiturrines y de patos mexicanos. El Parque Estatal Cañón de Fernández, un sitio Ramsar en el Nasa cercano, tiene agua todo el año y un bosque ripario con ahuehuetes de más de 1300 años de edad. Una mancha tan verde en medio de una enorme aridez que también aloja pequeñas poblaciones de raras aguilillas grises, patos del bosque y charas verdes. Un imán migratorio de chipes, cucús y tángaras. Sí, vivimos en la laguna, aferrados a un hombre, pero aferrados también a una esperanza. Aferrados, sí, pues a la esperanza de la vida, ¿no? Porque qué otra cosa nos motiva a seguir la esperanza estando. De que vuelvan los ríos, de que vuelva a haber una laguna, de que... Pues eso es la vida. Exacto, de que vuelva la vida, porque de otra manera vamos en otro sentido. Y fíjate que esto está basado en un texto que escribí ya hace tiempo para una revista norteamericana, que fue mi segundo texto, aunque en este caso era solamente una cuartilla, mi segundo texto que escribía directamente en inglés. Y me costó trabajo tratar de darle sentido en castellano sin salir con frases de madera que notas tú que no están bien, que parece que las tradujo Google y así. Pero creo que esta reflexión de 2012, que lo hice para la revista Orión, una revista increíble de Vermont, creo que es muy válida ahorita, sobre todo ahora que ya empieza como que un poquitito a diseminarse la idea de que tenemos que arreglar la cuestión del agua, incluso entre quienes podríamos ver como los responsables actuales de que tengamos un problema del agua. Digo responsables actuales porque esto viene desde el algodón y desde que se instaló aquí la agricultura industrial, ¿no? Entonces yo creo que vale la reflexión. Ahorita te digo que pareciera, o a lo mejor estoy pecando de demasiado iluso, pareciera que el barco va cambiando de rumbo. Sí, yo también lo veo, ¿eh? Es que a lo mejor ya llegamos a un punto donde realmente no tenemos otra alternativa. Sí. Y entonces es muy distinto a ver la pérdida del manto acuífero o del agua cuando no la sufres en carne propia. Cuando abres la llave y te sigue saliendo agua, pues viva la vida, ¿verdad? A ver quién se preocupa. Pero cuando empieza una gran mayoría en una ciudad, en un entorno comarcano, a abrir la llave y que no salga agua, o que te la empiezan a tandear y te dicen, de aquí a aquí vas a tener y de acá a acá no vas a tener. Entonces te empiezan a caer todos los 20 del mundo y claro. Empiezas a darte cuenta que la pérdida del agua es una realidad. Y entonces, mira, nada menos ayer estaba con un grupo de amigas y entonces todas preocupadas por el tema del agua, todas poniendo tinas
cuando se bañan, todas cerrando la llave cuando lavan, haciendo la colada como los españoles, ¿no? Llenando el agua en el fregador y entonces poniendo jabón ahí y lavando los platos todos a un mismo tiempo, cerrando la llave. Cuando la verdad de las cosas es que no se enseñaron, y hay que decirlo, no se enseñaron a que los platos para que se lavaran bien tenían que tener el agua corriendo. Estar bajo el chorro, sí. Y la banqueta para que se lavara bien tenía que ser con manguera, ¿sí? O sea, ahí hay una situación cultural, claro, ¿sí? Y del sentido a ultranza de la limpieza que luego tenían nuestros padres o nuestras claro. madres también de manera específica, y que nosotros tenemos que reconvertir, porque finalmente tú creciste en eso, tú no tienes la culpa de haber crecido en medio claro. de una cultura de desperdicio de agua. Claro, y fíjate que ahorita estaba pensando también cómo eso se extiende a nuestra idea de la estética de los jardines, ¿no? También. Ahí este jardín se ve muy desarreglado, mete la cortadora de zacate y en cuanto cortamos nosotros el pasto o una planta o qué sé yo, esa planta que estaba secuestrando CO2 de la atmósfera, retirando CO2 de la atmósfera, deja tú que deje de hacerlo, empieza a emitir metano, que es 30 veces más peligroso que el CO2 en términos del calentamiento global. A mí me llamó mucho la atención y no he todavía visto cuál es la razón, pero en 2009 que fui a Alemania, en todos los sitios públicos dejaban crecer la hierba como le tocara crecer. Y tú decías, qué feo se ve, qué sucio se ve, pero luego te das cuenta y pues no, son plantas, son verdes, se ven irregulares, no se ven cortadas del mismo tamaño, se ven flores de distintos colores. Pero eso yo lo sabía, ¿cómo que se produce metano? Sí, en cuanto un ser vivo se muere, empieza a ser descompuesto por las bacterias y lo que se emite es metano. Es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día, y eso es una cuestión bien curiosa. Hoy en día una presa hecha en un país caliente, en un país tropical, emite más metano a la atmósfera que si esa misma capacidad de generar electricidad lo hicieras con plantas de gas o de combustóleo. Entonces tú dices, ¿cómo va a ser posible? Bueno, pues sí, porque la presa deja abajo un montón de plantas que se empiezan a descomponer y empieza a salir el metano a la superficie. Y eso es 30 veces peor que cada tonelada que emita una central termoeléctrica. Entonces sí, por eso la deforestación también aporta doblemente al calentamiento global, no nada más porque deja de capturar CO2, sino porque empieza a emitir metano. Sí, siempre se aprende y sí. Con ustedes más, la verdad que bueno que nos lo dices, pero también hay que tener más conciencia, vale la pena los arquitectos, ojo, aquí también es mucho de lo que propongan los arquitectos, claro. Realmente valen la pena los jardines, o sea, el costo del agua, el costo del mantenimiento, todo lo que significa mantener un jardín, en una zona como la nuestra. Hay que pensárnoslo y sacar los números. Yo acabo de leer, en Estados Unidos la cosecha irrigada que más agua gasta es el pasto en los jardines. No es el maíz, no es el trigo, es el pasto. Entonces es increíble eso. Queremos tener un pasto con las ideas estéticas de la Inglaterra victoriana. Allá puede haber esos pastos porque allá llueve todo el tiempo. Pues sí. Pero aquí no tiene ningún sentido tener un jardín de pasto. Bueno, pues nos quedamos con todas estas ideas y también con la responsabilidad que luego está de este lado. No nada más la responsabilidad tiene que ver con las decisiones, las grandes decisiones claro. que transforman las sociedades, sino tiene que ver con nuestra conducta, nuestra actitud desde nuestro terreno particular. Desde ahí es donde empieza el cambio. Donde tenemos todo el poder. Muy bien. Francisco, pues muchísimas gracias, como de siempre. Nada. Oye, la presentación de la guía en Lerdo. Sí, es cierto. El martes 25, todo el mundo está invitado, Salón Azul a las 7 de la tarde. Vamos a presentar la guía de aves comunes del Cañón de Fernández. Y mañana vamos a hacer este primer experimento, esperemos que sea exitoso y lo podamos seguir repitiendo, de llevar gente que no tiene experiencia en observación de aves a observar aves y esperando que se enganchen en este pasatiempo. ¿Ya tienen el grupo hecho? Sí, ya tenemos el grupo hecho. En nuestras redes sociales está el anuncio, ahí está el teléfono, a lo mejor se puede llamar y a lo mejor queda un lugar. Lo que pasa es que yo no llevo el control del viaje, pero ahí en ese teléfono le pueden dar informes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, otra vez. Francisco Valdés Pérez Gasga con nosotros, 8:46. Pausa.